¿Alguna vez te has preguntado qué precio real se paga por la fama eterna? ¿Qué ocurre cuando un artista no solo conquista al público, sino que también atrae algo que no pertenece a este mundo? Hoy no hablamos de un simple rumor, ni de una infidelidad escondida, ni de negocios turbios. Hoy vamos a entrar en una historia que durante más de medio siglo permaneció enterrada en silencio dentro de una de las familias más queridas de México. Una confesión que cuando salió a la luz en enero de 2026, dejó helado al país entero. Porque lo que reveló doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, no cambia solo la imagen del ídolo, sino la manera en que entendemos su vida, su voz y su destino. Antes de comenzar, bienvenidos a mi canal. Si te gustan las historias profundas, misteriosas y llenas de análisis que van más allá de los titulares, te invito desde ya a darle like al video, compartirlo con alguien que ame la música mexicana y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y si quieres apoyar este trabajo, puedes usar el botón de Super Thanks. Además, quédate hasta el final y deja tu opinión en los comentarios, porque esta historia abre un debate que vale la pena discutir. Ahora sí, vamos a empezar con una pregunta directa para ti. ¿Y si Vicente Fernández no solo cantaba para su público, sino también para la muerte? En enero de 2026, 4 años después del fallecimiento del legendario charro, doña María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, aceptó una entrevista exclusiva dentro del rancho Los Tres Potrillos. No fue una charla cualquiera. No era un homenaje más. Era, según sus propias palabras, el momento en que ya no podía seguir cargando sola con un secreto que había guardado casi 60 años. La escena parecía tranquila. Una tarde gris, el viento moviendo lentamente los árboles del rancho, el eco de los turistas que ya no estaban. Cuquita, con el rosario entre los dedos, miraba más al suelo que a la cámara. No parecía una mujer buscando atención, sino alguien que se preparaba para liberar un peso que la había acompañado toda su vida adulta. Al inicio habló de la ausencia de Vicente, de cómo la casa se volvió demasiado grande sin su voz, de cómo todavía le parecía escucharlo cantar desde algún pasillo. Pero de pronto, sin que la periodista se lo pidiera, cambió el tono. «Hay algo que nunca conté», dijo. «Vicente me pidió que guardara silencio mientras él viviera, pero ya no está, y la gente merece saber quién era en realidad». La frase cayó como un portazo, porque Vicente Fernández no era solo un cantante, era un símbolo nacional. El hombre que convirtió el dolor en rancheras, que llenó estadios, que hizo llorar a generaciones enteras. ¿Qué podía existir detrás de esa imagen que nadie estuviera preparado para escuchar? Cuquita respiró hondo y continuó. Durante más de 50 años, antes de cada concierto importante, Vicente decía que la muerte venía a verlo. Él la llamaba La Flaca. No como un apodo cariñoso, sino como una forma de no pronunciar su nombre real. Decía que si la nombraba directamente, la atraía más. En ese instante, la entrevista dejó de ser un recuerdo familiar y se convirtió en algo mucho más oscuro. Según Cuquita, no se trataba de simples pesadillas ni de nervios escénicos. Vicente estaba convencido de que una presencia lo acompañaba desde que su carrera empezó a despegar con fuerza en los años 60. Una presencia que no venía a aplaudirlo, sino a cobrarle algo. La confesión más inquietante fue esta. Vicente no solo decía verla, sino que hablaba con ella y negociaba su permanencia en el escenario. Cuquita explicó que para Vicente, cada concierto era un trato silencioso. Él ofrecía respeto, rituales y ofrendas. A cambio, la Flaca le permitía seguir cantando una noche más. Muchos podrían pensar que todo esto suena a superstición. Pero lo que vuelve esta historia diferente es la manera sistemática, obsesiva y constante con la que Vicente actuó durante décadas. No fue algo de una época, no fue una racha emocional,
Fue un patrón que marcó toda su carrera. Para entenderlo, Cuquita llevó a la periodista a una parte del rancho que casi nadie conocía. Cruzaron pasillos llenos de fotografías, discos de oro, trajes de charro. Todo lo que el público sí conocía. Pero al final de uno de esos corredores había una puerta discreta, sin placas ni adornos. «Desde que Vicente murió, nadie entra aquí», dijo Cuquita mientras sacaba una llave de su bolso. «Ni mis hijos. Solo yo sé lo que hay dentro». Cuando abrió, el ambiente cambió por completo. No era una habitación de museo. No era un cuarto de recuerdos. Era un espacio cerrado, sin ventanas, iluminado por una lámpara antigua. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas mezcladas con símbolos que no pertenecían del todo al catolicismo tradicional. Vírgenes, cristos, santos, pero también figuras de la Santa Muerte, veladoras negras, rojas y blancas, amuletos colgando del techo y un altar en el centro. En ese altar había fotografías de Vicente en distintas edades, botellas de tequila, platos pequeños, cartas viejas y, justo al centro, una figura pequeña vestida de blanco con una hoz en la mano. Era la Santa Muerte. Cuquita no habló de eso con dramatismo. Lo dijo con una tristeza serena. Aquí venía Vicente antes de los conciertos cuando estaba en el rancho. Aquí hablaba con ella. Aquí le pedía tiempo. En ese momento la historia dejó de ser un rumor para convertirse en una rutina concreta. Cuquita explicó que todo comenzó en 1966, cuando murió la madre de Vicente, doña Paula. Ese golpe lo partió emocionalmente. Vicente siempre dijo que su madre era su ancla, su refugio. Una semana después del funeral, según Cuquita, Vicente despertó gritando. Le contó que había visto a su madre de pie junto a la cama, pero algo estaba mal. Su rostro era el de ella, pero los ojos no tenían vida. Cuando habló no sonó como su madre. La voz le dijo: «Te he estado esperando, Vicente. Voy a acompañarte en cada escenario. Cada vez que cantes, yo estaré ahí». Desde esa noche, Vicente ya no volvió a dormir igual. Cuquita notó el cambio. El hombre seguro, bravío, que no le tenía miedo a nada, empezó a dudar antes de subir al escenario. Se quedaba callado, apretaba los puños, miraba al vacío. Al principio ella pensó que era depresión por la pérdida, pero una madrugada, Vicente terminó confesándole. «Algo me sigue», le dijo. «Y si no hago lo que me pide, no salgo vivo de un concierto». Ahí empezó todo. Primero fueron gestos pequeños, rezar 3 Padres Nuestros, cargar la medalla de la Virgen de Guadalupe, hacer la señal de la cruz antes de salir. Pero con los años, eso no fue suficiente. Vicente empezó a sentir la presencia en los camerinos, en los pasillos vacíos, en los espejos. Decía que veía sombras que no coincidían con la luz real, que escuchaba respiraciones detrás de él cuando estaba solo. En 1970, después de un concierto en Guadalajara, según Cuquita, Vicente la vio completamente por primera vez. Alta, delgada, vestida de blanco sucio, con una hoz en una mano y una rosa marchita en la otra. Y habló. «Tu voz me pertenece», le dijo. «Cada nota es un pago por el tiempo que te doy». Para Vicente, dejar de cantar no era opción. Cantar era su identidad. Así que aceptó el trato que solo él creía entender. Desde entonces, los rituales se volvieron más complejos. Velas específicas, ofrendas, amuletos, horarios exactos antes de cada show. En la habitación secreta del rancho, Cuquita mostró algo más: cajas con cuadernos viejos. Eran los diarios personales de Vicente. Ahí anotaba fechas, ciudades, sensaciones, apariciones, castigos. No como un loco, sino como alguien que quería tener control sobre algo que no comprendía. En una de esas páginas, Vicente escribió que antes de un concierto importante en el Auditorio Nacional, la flaca se sentó en su camerino y lo observó vestirse. Él prendió velas rojas, dejó tequila y comida.
Cuando regresó, todo había desaparecido. En el espejo solo había 2 palabras: bien hecho. Para Vicente, eso confirmaba que el trato seguía activo. Y aquí viene algo que cambia la forma en que vemos su carrera. Cuquita explicó que Vicente tenía reglas estrictas impuestas por esa presencia. Nunca vestir completamente de negro en el escenario. Siempre incluir plata, blanco o dorado. Siempre encender 3 velas antes de cantar. Una blanca, una roja y una negra. Siempre cargar un amuleto físico. Si alguna de esas cosas fallaba, el concierto no debía comenzar. La gente veía profesionalismo, pero detrás había miedo. Cuquita reveló que en toda su carrera hubo exactamente 7 conciertos cancelados a último minuto sin explicación clara. La prensa habló de cansancio o problemas de voz. La verdad, según ella, era que no se había podido completar el ritual. Vicente también buscó ayuda externa. Curanderos, sanadores, personas de la Sierra de Jalisco. Uno de ellos, don Refugio, le dijo algo que lo marcó. Los artistas que mueven masas atraen energías que no entienden. La fama no solo llama aplausos, también llama cosas que se alimentan de emoción humana. Eso reforzó el miedo de Vicente. Y entonces ocurrió el episodio de Monterrey en 1976. Llegó tarde, no hizo nada. Subió directo al escenario. En medio de volver, vio a La Flaca a un costado del escenario. Sintió que la garganta se le cerraba. Tuvo que retirarse. Esa noche, el autobús del equipo tuvo un accidente. Un músico terminó con las piernas rotas. Para Vicente no fue casualidad. Fue castigo. Desde ahí, jamás volvió a saltarse un ritual. Llegaba horas antes. Cargaba maletas con velas y amuletos. El equipo pensaba que era superstición. Cuquita sabía que era terror. Y con esto llegamos al punto más inquietante de esta primera parte. Durante más de medio siglo, México vio a un Vicente fuerte, valiente, invencible. Pero detrás del traje de charro había un hombre que sentía que cada noche debía negociar con la muerte para seguir cantando una canción más. Y esto apenas es el inicio de lo que Cuquita reveló. Si esta historia te está atrapando, recuerda dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte lo que viene. Y, si quieres apoyar este contenido, el botón de Super Thanks está ahí para que podamos seguir investigando más historias como esta. Ahora quiero leerte. ¿Crees que Vicente vivía una experiencia sobrenatural real? ¿O estamos ante el peso psicológico extremo de la fama? Déjalo en los comentarios, porque esta historia todavía tiene mucho que analizar. Cuando Cuquita abrió completamente la puerta del cuarto secreto en Los Tres Potrillos, no solo estaba mostrando un espacio físico, estaba abriendo una parte de la mente de Vicente Fernández que nunca fue destinada al público. El aire parecía más denso ahí dentro, como si incluso el silencio tuviera peso. No había ventanas. La luz provenía de una lámpara antigua que proyectaba sombras irregulares sobre las paredes, y esas sombras se mezclaban con decenas de imágenes religiosas colocadas sin un orden tradicional. No era un santuario católico clásico, pero tampoco un altar pagano común. Era una fusión extraña, íntima, personal, construida por alguien que buscaba protección en todos los frentes posibles. Cuquita explicó que Vicente nunca abandonó su fe católica. Él seguía rezando, seguía persignándose, seguía cargando la Virgen de Guadalupe en el pecho. Pero con el paso del tiempo, sintió que eso ya no bastaba. Cuando una persona cree que algo invisible la persigue, no busca una sola respuesta, busca todas al mismo tiempo. Por eso en el altar convivían crucifijos con veladoras negras, rosarios junto a figuras de la Santa Muerte, salmos escritos a mano junto a amuletos que no pertenecían a ninguna iglesia oficial. Ahí se ve el primer elemento psicológico profundo del caso. Vicente no estaba jugando con lo oscuro.
Estaba tratando de sobrevivir a algo que su mente había convertido en amenaza constante. El altar no era un capricho, era un sistema de control. Era la manera de decir: si cumplo todo, nada malo pasa. Cuquita tomó una de las veladoras y explicó que Vicente era obsesivo con los colores. No elegía al azar. El blanco era para pedir protección, el rojo para mantener la fuerza de la voz. El negro no era para invocar, sino para reconocer la presencia que él creía que ya estaba ahí. Para Vicente, ignorar a la flaca era peor que aceptarla. Él pensaba que si no la reconocía, ella se ofendería. Ese pensamiento no surge de la nada. Surge del miedo prolongado. Cuando alguien vive durante años creyendo que hay una fuerza vigilándolo, empieza a negociar mentalmente con ella. Vicente no la veía como un símbolo poético. La veía como una entidad con reglas, carácter y memoria. Cuquita relató que muchas noches Vicente entraba solo al cuarto, cerraba la puerta, apagaba el celular, y podía pasar más de una hora ahí dentro antes de un show. No hablaba en voz alta todo el tiempo, pero sí murmuraba. A veces regresaba con los ojos rojos, no de llanto, sino de tensión acumulada. Aquí es donde la historia deja de ser solo paranormal y entra en el terreno humano. El miedo escénico extremo disfrazado de misticismo. Vicente no tenía miedo al público. Tenía miedo a fallar, a perder la voz, a morir en el escenario. La flaca se convirtió en la representación concreta de todos esos temores juntos. Pero Cuquita insiste en algo. No era solo psicológico para él. Vicente juraba que había señales físicas. Por ejemplo, hablaba de cambios bruscos de temperatura en los camerinos, de espejos que se empañaban sin razón, de olores que aparecían sin fuente. Decía que cuando ella estaba cerca, sentía el cuerpo pesado, como si el aire se volviera más espeso. Y ahí entran los diarios. Cuquita sacó varios cuadernos viejos, con hojas amarillas y tapas gastadas. Vicente no escribía como novelista. Escribía como alguien que quiere documentar para no volverse loco. Fechas, horas, ciudades, sensaciones. No hablaba de fantasmas de forma poética. Hablaba como un técnico que intenta entender un problema. En uno de los textos de los años 70, Vicente escribió que la flaca no siempre hablaba. A veces solo observaba. Y eso era peor, porque cuando no decía nada, él sentía que estaba evaluándolo. Cuquita explicó que Vicente decía que la presencia se hacía más fuerte en conciertos grandes. En lugares pequeños casi no la sentía, pero en auditorios llenos, con miles de personas vibrando, era cuando más clara se volvía. Y eso es interesante. Vicente asociaba la aparición con la energía del público. Cuanta más emoción había, más intensa sentía la presencia. Aquí aparece otro punto clave. Vicente creía que la fama alimentaba algo más que su ego o su carrera. Él pensaba que la emoción colectiva generaba una fuerza que no todos podían ver, pero que algo sí podía sentir. Por eso empezó a dejar ofrendas. No eran sacrificios, ni sangre, ni cosas extremas como algunos imaginan. Eran símbolos. Tequila, comida, flores, cartas escritas a mano, cosas que representaban respeto. Para Vicente no era rendirse, era negociar. El caso del Auditorio Nacional en 1985 es uno de los más perturbadores. Cuquita recordó que ese día Vicente estaba más callado de lo normal. Se encerró solo. No dejó pasar a nadie. Cuando terminó el concierto, salió perfecto, como siempre. Nadie notó nada raro. Pero después, Vicente le mostró el espejo. Ahí estaba escrito, bien hecho. No con plumón, no con lápiz. Con algo oscuro que él juraba que no había puesto nadie del equipo. Cuquita no afirma que fuera sangre real, pero dice que la textura no parecía maquillaje. Para Vicente, eso selló la idea de que el trato existía. Cada nota que cantaba era tiempo prestado. Y aquí entra un análisis importante. Cuando una persona cree que su vida depende de una rutina, esa rutina se vuelve sagrada.
No importa si es racional o no. El cerebro necesita creer que tiene control. Vicente creó un sistema donde él no era víctima pasiva, sino participante activo. Si cumplía, vivía. Si fallaba, alguien pagaba. Eso explica la rigidez de sus reglas. Cuquita las describió una por una. Nunca vestir completamente de negro, porque el negro absoluto llamaba más la atención de la presencia. Siempre 3 velas antes de cantar. Siempre un amuleto en contacto con la piel. Nunca salir sin hacer una pausa de concentración. Cuando uno revisa fotos históricas de Vicente, esos detalles cobran otro sentido. Los trajes brillantes, la plata, el dorado, el blanco mezclado con tonos oscuros no eran solo estética, eran protección simbólica. Y ahora viene algo que conecta la historia con hechos reales. Los 7 conciertos cancelados. Cuquita dijo que no fueron casualidad. En todos hubo un problema previo con el ritual. Falta de velas, retrasos, camerinos que no podía usar, objetos perdidos. En vez de explicarlo, Vicente prefería quedar mal con el público antes que arriesgarse a subir sin protección. Eso nos muestra que el miedo era más fuerte que la fama. Luego están los curanderos. Vicente no era ingenuo. Sabía que muchos querían aprovecharse de él, pero aún así buscó gente que, según él, entendía lo que estaba viviendo. Don Refugio fue el más importante. Un hombre mayor de la Sierra de Jalisco que no cobraba caro, que no prometía milagros, solo equilibrio. Don Refugio le dijo algo que quedó grabado en Vicente. Los artistas que hacen vibrar a multitudes no solo mueven emociones, mueven energía. Y donde hay mucha energía, hay cosas que se pegan a ella. No dijo demonios. No dijo fantasmas. Dijo presencias. Y le explicó que no todo se puede expulsar, solo se puede contener. Eso reforzó la lógica interna de Vicente. No estaba luchando para destruir a la flaca, sino para mantenerla a distancia. El episodio de Monterrey en 1976 es clave para entender el punto de quiebre. Ese día Vicente llegó tarde. No hizo nada. Subió directo. En medio de volver, la vio. Sintió la garganta cerrarse. La voz no respondió. Tuvo que retirarse. Y luego vino el accidente. Un músico con las piernas rotas. Para Vicente, eso fue la prueba definitiva. No importaba si era casualidad o no. En su mente, la relación causa-efecto quedó sellada. Desde entonces nunca volvió a improvisar. Llegaba antes. Revisaba velas. Revisaba amuletos. Revisaba silencios. El equipo creía que era disciplina. Cuquita sabía que era supervivencia emocional. Y aquí hay algo todavía más profundo. Vicente no solo tenía miedo por él, sino por los demás. Creía que si fallaba, la consecuencia no siempre caería sobre él, sino sobre alguien cercano. Eso lo hacía aún más rígido, más callado, más obsesivo. Porque cargar con la idea de que tu error puede herir a otro es una presión enorme. Así, el ídolo que el público veía seguro y valiente, por dentro vivía negociando con una sombra que solo él reconocía. En esta segunda parte vemos algo claro. No se trata solo de una historia de fantasmas, sino de cómo la mente humana, enfrentada a la fama, la pérdida y el miedo, construye un sistema para no quebrarse. La pregunta ya no es solo si la flaca existía. La pregunta es, ¿cuánto de la grandeza de Vicente nació del mismo miedo que lo perseguía? Porque quizá cada noche que cantaba como si fuera la última, no era solo arte. Era un hombre convencido de que estaba comprando una noche más de vida. La existencia de aquella habitación secreta no solo cambió la manera en que Cuquita veía a Vicente, sino también la forma en que él mismo entendía su carrera. Con los años el ritual dejó de ser un simple acto de protección espiritual y se convirtió en una estructura invisible que organizaba cada paso de su vida artística. Vicente no subía a un escenario como un cantante.
Entraba como alguien que estaba pagando una deuda silenciosa con una presencia que no se veía, pero que él sentía detrás de cada reflector. Conforme aumentaba su fama, también aumentaba la intensidad de sus temores. En los años 70, cuando Vicente ya llenaba plazas y palenques por todo México, Cuquita empezó a notar cambios en su comportamiento antes de cada presentación. No hablaba con nadie durante horas, se aislaba en camerinos, apagaba luces, pedía silencio absoluto. No era capricho, era concentración forzada. Él mismo le decía, si me distraigo, ella se acerca más. La flaca no era solo una visión, era una sensación constante, como si alguien respirara detrás de su nuca. Vicente comenzó a registrar no solo apariciones, sino estados del ambiente, la temperatura del cuarto, los sonidos, los sueños previos a cada concierto. En varios cuadernos escribió que cuando la flaca estaba cerca, el aire se volvía pesado y la música sonaba distinta incluso antes de tocar una sola nota. No hablaba de fantasmas, hablaba de una presión invisible que se metía en la garganta. Por eso cuidaba obsesivamente su voz. No solo era su herramienta artística, era el pago que ofrecía para seguir existiendo. Hubo una época en la que Vicente empezó a preguntarse si el éxito no era precisamente el anzuelo. Cuquita recuerda una conversación a finales de los 80 en la que él confesó algo inquietante. Sentía que cada ovación no lo protegía, sino que lo exponía más. Entre más me aplauden, más se alimenta, le dijo. Para él, la energía del público no solo levantaba al artista, también despertaba aquello que lo seguía desde la muerte de su madre. En uno de los diarios aparece una reflexión escrita después de un concierto en Guadalajara. Vicente cuenta que al final del show, mientras el público gritaba su nombre, vio una sombra inmóvil al fondo del escenario. No caminaba, no hablaba, solo observaba. Él siguió cantando con una sonrisa aprendida, pero por dentro estaba negociando. Cada verso era una promesa implícita de que todavía valía la pena dejarlo continuar. Cuquita asegura que Vicente nunca quiso hablar de esto con la prensa. Construyó el mito del charro fuerte, valiente, dominante, precisamente para ocultar el miedo. En privado era distinto. A veces despertaba de madrugada empapado en sudor, convencido de que alguien estaba sentado en la orilla de la cama. No gritaba, no corría. Solo se levantaba y prendía una vela, como si eso fuera suficiente para recordarle a la flaca que todavía había cuentas pendientes. Con los años, la relación entre Vicente y la muerte se volvió casi contractual. No la veía como enemiga, sino como una presencia que esperaba su turno. Por eso el altar no era solo religioso. Mezclaba imágenes católicas con símbolos de Santa Muerte, no por devoción popular, sino por estrategia emocional. Vicente pensaba que si reconocía todas las caras posibles de la muerte, ninguna vendría de golpe. En los 80, cuando su agenda se volvió inhumana, Cuquita empezó a temer no por la superstición, sino por la mente de su esposo. Vivía en alerta constante. Cada error técnico era interpretado como señal. Si el micrófono fallaba, si una luz se apagaba, si alguien olvidaba un objeto del camerino, Vicente entraba en silencio absoluto. No se enojaba, se cerraba. Para él, esos detalles eran grietas por donde la flaca podía colarse. Un episodio especialmente tenso ocurrió durante una gira en Estados Unidos. Antes de salir al escenario, Vicente se negó a cantar porque una de las velas no estaba completa. Nadie entendía el motivo real. Productores, músicos y organizadores pensaban que era una excentricidad más del ídolo. Cuquita fue la única que supo que no era terquedad, era pánico. Vicente le susurró: «Si salgo así, no regreso». Finalmente improvisaron el ritual en un baño del recinto. Solo entonces aceptó presentarse. A partir de ahí, la superstición se volvió logística. Todo estaba calculado. El orden de llegada, el tiempo de espera,
la posición de los objetos, incluso el lugar donde Vicente debía sentarse antes de ponerse el traje de charro. No era manía, era la ilusión de control frente a algo que él sentía imposible de derrotar. En los diarios más recientes, Vicente escribe menos sobre apariciones y más sobre cansancio. La flaca deja de verse como figura y empieza a sentirse como destino. Ya no la describe con ojos vacíos, sino como una sombra paciente. En una página escrita años después dice: «No viene por mí todavía porque sigo cantando. Cuando calle, se acaba el trato». Cuquita entendió entonces que Vicente no cantaba solo por pasión o por público, cantaba por tiempo. Cada concierto era una prórroga, cada aplauso, una extensión invisible del contrato que nadie más conocía. El mito del macho invencible escondía a un hombre que negociaba cada noche con su propia mortalidad. Mientras el mundo veía a Vicente Fernández como símbolo de fuerza, él se veía como alguien caminando siempre al borde de un escenario que separaba la vida del silencio. La habitación secreta, los diarios, los rituales y el miedo no formaban parte del espectáculo, eran la maquinaria invisible que sostenía al artista. Sin eso, Vicente no se sentía protegido por la fama, sino expuesto ante aquello que lo acompañaba desde 1966. Así, detrás del traje, del mariachi y de la voz potente, existía un hombre que entendía el éxito no como gloria, sino como un pacto frágil con la muerte. Un pacto que no se veía, no se anunciaba, no se explicaba, pero que marcaba cada paso que daba sobre un escenario. Cuando Cuquita terminó su relato, el silencio en los tres potrillos no era un simple vacío. Era un peso invisible que parecía quedarse suspendido en el aire, como si las paredes mismas del rancho aún recordaran cada rezo, cada vela encendida, cada pacto no pronunciado que Vicente Fernández había hecho a lo largo de más de medio siglo. La imagen pública del ídolo, del charro invencible que dominaba los escenarios con voz firme y mirada segura, se resquebraja cuando uno observa el otro lado. El hombre que, antes de salir a cantar, necesitaba negociar con su propio miedo. Cuquita explicó que Vicente nunca habló de esto con la prensa ni con sus hijos. No porque quisiera engañar al público, sino porque entendía que la gente no estaba preparada para escuchar que su máximo referente vivía con la sensación constante de estar acompañado por algo que no podía explicar. Para él, la flaca no era solo una superstición, era una presencia que representaba el límite entre la vida, la fama y la muerte. Cada concierto no era únicamente un espectáculo, era un desafío personal. Subir al escenario sabiendo que cualquier error podía interpretarse como una ruptura del trato invisible que había construido en su mente. Con los años ese miedo se transformó en disciplina. Vicente convertía su ansiedad en ritual, y el ritual en rutina. Llegaba horas antes que todos, pedía silencio, se encerraba con sus velas, sus amuletos, sus imágenes. Para muchos era simple manía de artista. Para él era supervivencia. Cuquita recuerda que, incluso cuando ya era una leyenda consagrada, Vicente sudaba antes de cada función. No por nervios artísticos, sino por la sensación de que estaba siendo observado. En su lógica interna, el éxito no venía gratis. Cada aplauso era un préstamo. Cada ovación un plazo que debía pagarse con obediencia a sus propias reglas. La gran pregunta que deja esta historia no es si la flaca existía o no. La pregunta real es, ¿qué estaba ocurriendo dentro de la mente de Vicente Fernández? Psicólogos que han estudiado casos similares hablan de cómo el duelo, el trauma temprano y la presión extrema pueden crear figuras internas que la persona siente como reales. La muerte de su madre en 1966 no solo marcó su vida emocional, sino también su relación con el escenario. Para Vicente, cantar dejó de ser solo arte. Se convirtió en un territorio peligroso donde la memoria, el miedo y la ambición se mezclaban. Cuquita admite que muchas veces intentó convencerlo de que todo estaba en su cabeza.
Pero Vicente respondía siempre lo mismo: mientras cumpla, nada pasa. Y, desde su perspectiva, los hechos parecían darle la razón. Cada vez que hacía el ritual, el show salía perfecto. Cada vez que dudaba, algo se torcía. Así se fue reforzando un círculo psicológico muy poderoso. El ritual calmaba la ansiedad. La calma mejoraba su desempeño, y el buen resultado confirmaba su creencia. No necesitaba pruebas externas, su propia experiencia lo convencía. En el fondo, esta confesión revela algo más humano que sobrenatural. Vicente Fernández, el símbolo de fortaleza mexicana, también era un hombre vulnerable. La fama no lo protegió del miedo. Al contrario, lo amplificó. Cuanto más grande era el escenario, más grande era también la sombra que sentía detrás. Y quizá la flaca no era otra cosa que la personificación de su propia conciencia sobre lo frágil que es la vida cuando se vive expuesto a millones de miradas. Cuando hoy caminamos por los Tres Potrillos, ya sin la voz de Vicente resonando en vivo, cuesta no imaginarlo preparando un concierto que nunca más ocurrirá. Las velas apagadas, el cuarto cerrado, los diarios guardados como testigos silenciosos de una batalla interior que el público jamás vio. Cuquita no contó esta historia para crear morbo, sino para mostrar que incluso los gigantes tienen miedo, y que muchas veces el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro. Ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Vicente Fernández realmente creía que negociaba con la muerte? ¿O estaba luchando contra su propio trauma disfrazado de ritual? ¿La superstición fue su escudo o su prisión? Los leo en los comentarios, porque este tipo de historias no se entienden solo desde un lado. Si este relato te pareció interesante y quieres que sigamos analizando los secretos menos conocidos de las grandes figuras de la música y el espectáculo, te invito a apoyar el canal. Dale like, comparte este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y si quieres respaldar directamente este contenido, puedes usar el botón de Super Thanks. Tu apoyo permite que sigamos investigando y contando estas historias con más profundidad. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad que no solo escucha, sino que también reflexiona.